Muy buenas tardes a todos. Iniciamos el acto académico de la presentación del libro, una edición del Simposio Internacional del año 2018 que hubo en Valladolid. Luego vino la pandemia y estamos haciendo las presentaciones por distintos lugares de España, sobre todo por la parte más entrañable también, donde la reina estuvo muy ligada, bien por su nacimiento, bien por su boda, como hoy lo hemos hecho en el 552 aniversario del casamiento de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando, en la Casa de los Viveros, en Valladolid. Entonces, este tiene doble significado: presentar la evangelización de América, Isabel la Católica, y en este momento en el que hoy, que yo me imagino que haría un día muy bueno, como hemos tenido hoy en Valladolid, unieron para siempre algo que fue un matrimonio, como yo he dicho, que cambió la historia de los tiempos. La geografía universal la cambió este matrimonio. Cuando se visita, por ejemplo, en los museos cartográficos del Vaticano, una de las cosas que más impresiona es ver cómo cuando se descubren las Indias va cambiando los mapas de los que hasta entonces se conocían como universalidad. Saludad a todos los que estáis llenando esta sacristía de la casa profesa de la Compañía de Jesús, representantes, los ponentes, representantes de la Diputación y demás conocidos y amigos. Este acto académico, a todos los que llenáis esta sacristía de la antigua casa profesa de la Compañía de Jesús en la ciudad de Valladolid, Real de San Miguel y de San Julián, he querido que este acto fuese en esta iglesia parroquial tan ligada a los jesuitas, como un pequeño detalle de nuestra comisión hacia el primer Papa llegado de América y haciendo honor al libro que presentamos, Isabel la Católica y la evangelización de América. Hoy se cumple 552 años del matrimonio de Isabel y de Fernando, en la Casa de Viveros, ciudad de Valladolid, matrimonio bendecido por Dios como reyes católicos. Hoy nos preguntamos cómo pudieron ser ambos tan grandísimos estadistas en asuntos de Estado y política, sin jamás apartarse de su civilización y religión, que es la cristiana católica. Esto es algo que debemos de meditar, porque la historia de los tiempos y de cada país no la puede borrar Dios, sería una imperfección, y menos los políticos. La historia es para los historiadores, que son los estudiosos, y está escrita como quedó escrita, en la historia de cada pueblo. Y la historia de España es una historia grandísima, aun a pesar de la autodestrucción que han querido hacer con leyendas negras y no negras, y añadidos. Pero nadie puede achicar lo que fue esta historia tan impresionante, y más desde los reyes católicos en adelante. Educado como fui en la Compañía de Jesús, en el Colegio de San José, muchos de los que hay aquí, compañeros míos, de esta ciudad vallisoletana, fui bautizado en Granada, en la iglesia que equivale, igual que esta, la casa profesa de San Justo y de Pastor, también parroquia como es la iglesia en la que estamos. La reina Isabel la Católica estará muy contenta desde la cercanía de su visión divina como sierva de Dios. Sierva de Dios es que ya podemos asegurar, cuando a una persona se le hace sierva de Dios, luego vendrá a ser beata y santa, venerable, beata y santa, es que sabemos que está en la presencia de Dios. Ya no hay duda. Por eso hay que pedir, porque sabemos que está en la presencia de Dios. Y estará ella muy contenta, yo esto lo pensaba escribiendo estas cuatro líneas, de que haya dado a la Iglesia Universal el primer Papa llegado de América.
Y esto es muy importante, porque fijaros, hay algo que yo diría de meditar. Ella fue, por autonomasia, los reyes católicos los dos, pero ella fue todavía más escrupulosa en esa obediencia al Papa, en un contexto difícil, aunque todos los reyes católicos, reinos católicos, en aquellos años, en aquellos siglos, debían la obediencia al Papa por ser reyes católicos, reinos católicos. Ellos fueron además bendecidos, como he dicho anteriormente, pero ella puso un especial hincapié en esa obediencia al Papa. Fijaros, la Compañía de Jesús, que se funda un 15 de agosto de 1534 en París, en el Sacré-Cœur, en la capilla que está allí. Yo siempre que voy la visito, de Montmartre, se funda la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, el Papa que tenemos, es hijo de Isabel, por haber evangelizado América, y de Ignacio de Loyola, la congregación a la que pertenece. Ignacio de Loyola, aparte que revolucionó la espiritualidad de aquellos siglos, metió en la compañía que funda, no compañía militar como era un militar, sino Compañía de Jesús, un cuarto voto. Por encima de todo, la obediencia al Papa. Isabel ya lo tenía, unos años antes. Isabel muere en 1504 y la Compañía de Jesús se funda en 1543. Isabel llevó como una empresa muy personal ese descubrimiento y posterior evangelización del nuevo continente descubierto por España. Aquí el fruto de este primer Papa, hijo de Isabel, por el Evangelio que dispuso llevar con santa fe de Ignacio y por ser jesuita. Mis gratitudes y fidelidades al Papa Francisco, que gracias a la prontitud evangelizadora de franciscanos, dominicos, jerónimos, agustinos y por último jesuitas, pues la Compañía de Jesús, fundada, como he dicho anteriormente, el 15 de agosto de 1534, en Montmartre, París, Francia, nos llegó el primer Papa, como el mismo Francisco dijo, del fin del mundo. Las bases de las misiones jesuíticas es la invitación de Jesús a predicar la pobreza, a estar libre de ataduras familiares, ser obediente a la voluntad divina, estar presente en todos los que sufren, los oprimidos y los pecadores. Este libro que vamos a presentar, Isabel la Católica y la evangelización de América, es un trabajo en el que a mí me tocó la coordinación de todos los autores. No es lo mismo un libro de autor que un libro donde intervienen distintos pensadores y distintos autores, donde intervienen también ilustradores, maquetadores, la editorial Bach, de la de más prestigio, la biblioteca de autores cristianos de las que tenemos en España. Puedo aseguraros que mis días de coronavirus transcurrieron en estos menesteres, siempre agradecer y recordar con sincero afecto a don Vicente Vara Sanz por la confianza hacia mi persona, a nuestra secretaria en aquellos días, que era la Madre Asunción, que también estábamos muy en paralelo, muy ligados, a las auxiliares parroquiales, también hoy la Madre Jazmín, y especialmente también a los de la editorial Bach, Jesús Pulido y Juan Antonio Mayoral de la Abad, entendiéndonos a la primera, porque es que estábamos todo el día colgados al teléfono, ya que no nos podíamos mover de las casas, y sobre todo conectándonos por WhatsApp, por videoconferencia. Pues, sin más, entrego la palabra y comenzamos este acto académico de Isabel la Católica y la evangelización de América al profesor don Javier Burrieza Sánchez. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias
por estar esta tarde aquí. Muchísimas gracias a la Comisión Isabel la Católica y a don José Luis Rubio Willen, que es tan entusiasta en todas las cosas que organiza. Él es párroco de 4 pueblos, creo, de Valladolid. En el fondo es una pequeña diócesis dentro de otra diócesis, en el cual don José Luis es su obispo. Y eso indica que don José Luis es de esos pastores que huele a oveja. Y me alegro que, hablando de América, alguien en este ámbito ponga un poquito de orden en lo que se refiere y hable con normalidad del Papa Francisco, de la evangelización de América, después de que se haya utilizado de forma tan sorprendentemente mala, por no decir otros apelativos y adjetivos, pues aquel famoso documento que ha dirigido hacia la República de México y que demuestra que las personas que lo han criticado, que tienen todo el derecho a criticarlo, pues no lo han leído suficientemente o no han leído entre líneas, que un jesuita casi siempre, aunque sea papa, escribe entre líneas. Y hablando de jesuitas, pues les debo de decir que estar esta tarde aquí a mí y estar en este lugar, sin duda alguna, me impresiona muchísimo, porque yo hice la tesis doctoral sobre la Compañía de Jesús en el ámbito geográfico de Valladolid, donde incluía este antiguo colegio. Vamos a aclarar que empezó siendo Colegio de San Antonio, después fue Casa Profesa de San Antonio, después fue Colegio de San Ignacio, y en 1767, cuando Carlos III, que era monarca católico, pues expulsa a la Compañía de Jesús, eso es otro tema para otro día, pues los obispos que no defendieron a la Compañía de Jesús, nada más que 5 obispos en toda la monarquía de España, pues se frotaron las manos y dijeron que las iglesias más importantes que había tenido la Compañía de Jesús se iban a convertir en parroquias. Y esto es lo que ocurrió en esta iglesia, en este antiguo colegio de la Compañía de Jesús, que fusionó dos antiguas parroquias que en ese momento se van a derribar en Valladolid, tristemente se van a derribar en Valladolid, que es la parroquia de San Miguel, que estaba en el centro de la plaza de San Miguel, y la parroquia de San Julián, que se encontraba en la calle Encarnación. Y como todos los ámbitos de la Compañía de Jesús, pues recibió el título de Real, y este fue Real Iglesia Parroquial de San Miguel y de San Julián, como por ejemplo, ya que vamos a hablar mucho de Medina del Campo, la iglesia de Santiago el Real era la antigua iglesia del Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús de Medina del Campo. Bueno, pues es realmente impresionante el lugar donde nos encontramos, no nos podemos abstraer. Es verdad que pocas cosas son contemporáneas a la propia reina Isabel. La antigua iglesia de San Miguel sí que era muy contemporánea a la reina Isabel y a la presencia de la reina Isabel en Valladolid. Pero esta gran sacristía, que en algún momento alguno de los grandes nobles y de las grandes señoras que estaban en torno a los jesuitas quisieron convertir en su propio panteón, pues era la gran sacristía, porque efectivamente era una casa muy orientada hacia los trabajos apostólicos. Bueno, pero de los jesuitas no vamos a hablar, pero permítanme que ante toda esta maravillosa rincón, yo creo que es en esta ciudad de Valladolid, que es una ciudad de maravillosos rincones. Yo es que les invito a que se vuelvan, por ejemplo, y vean la canonización de San Ignacio que tienen al fondo. Es que realmente estamos en un lugar muy especial. Bueno, pues en el 2018, como siempre con cierta premura, como es costumbre entre las organizaciones de la Iglesia, pues junto con otro profesor de la Universidad de Ávila, porque así yo lo solicité, el profesor Francisco Trullén,
nos tocó dirigir académicamente el Congreso de Isabel la Católica. La verdad es que don Vicente, que yo también rindo homenaje a su persona y a su memoria en este acto, lo tenía todo atado y bien atado. Y a mí, que me gusta algunas veces desatar las cosas, pues le induje a introducir a algunos autores y autoras, en este caso, que eran muy necesarios en aquel programa de Isabel la Católica, porque era un programa que estaba demasiado lleno, perdónenme, de obispos y de eclesiásticos. Y yo les dije, bueno, que es que la historia de la Iglesia y también la historia de la evangelización la hacemos otras personas que no somos eclesiásticos. Y yo creo que fue un congreso, si algunos de ustedes participaron en él, yo creo que fue unas jornadas muy fecundas y muy interesantes. Y sobre todo, después se pusieron en papel, porque yo todavía sigo creyendo mucho en el papel, se pusieron en papel en una editorial, como les ha dicho el padre Willem, pues en una editorial de un prestigio enorme como es la Biblioteca de Autores Cristianos. Todos los que escribimos sobre historia sabemos la cantidad de notas de pie de página que la Biblioteca de Autores Cristianos se lleva en nuestras notas. Yo les voy a decir un poquito los temas fundamentales de este libro para, bueno, pues para crearles un poco de inquietud, y después estamos en una presentación de un libro. Entonces, en una presentación de un libro aquí venimos no a mirar, sino a llevarnos el libro, claramente. Para eso se hacen las presentaciones, como comprenderán ustedes. Bueno, pues hablamos en primer lugar de Isabel I de Castilla, la mujer tras la reina. Y eso fue un estudio que ofreció una de las mayores conocedoras de la reina Isabel la Católica, que es la profesora María Isabel del Val, y que hace 2 años, justamente tal día como hoy, 19 de octubre, estábamos en la capilla de San Llorente del Museo Diocesano de Valladolid, pues celebrando una conferencia muy interesante sobre, entonces era el 550 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos, pues sobre la reina, ¿no? Entonces yo creo que Isabel del Val realizó su tesina, quiero recordar, era tesina, memoria de licenciatura, entonces, nada que ver con los trabajos fin de grado y fin de máster que hay hoy en día en las universidades. Bueno, pues sobre Isabel como princesa, y lo hizo en el tiempo en que la Comisión Isabel la Católica estaba trabajando en toda la fase diocesana del proceso de santificación. Porque, vamos a ver, debemos distinguir el papel que tiene una comisión, el papel que tiene una postulación y el papel que tenemos los historiadores. Yo aquí no he venido para ser impulsor ni de la beatificación ni de la canonización de la reina, porque como historiador mi papel es otro. No les voy a confesar que para mí la reina Isabel la Católica, como comentaba con el rector de la Universidad Isabel I en Burgos, es un personaje realmente fascinante, pero bueno, permítanme que en una comisión que no esté de perito histórico, porque ya pasó el tiempo de la comisión histórica, y les debo decir que el tiempo de la comisión histórica en los años 70 reunió a importantísimos historiadores, porque ahí sí que tienen que estar los historiadores, dentro de un proceso de santificación. Y bueno, con las últimas instrucciones de la Sanctorum Mater, que es un documento sobre el proceso de santificación, hay una comisión de peritos históricos que tenemos que estar encargados, y hablo un poco en plural porque ahora yo estoy en 2 comisiones de otros siervos de Dios, tenemos que estar encargados de recoger todos los documentos sobre ese candidato o candidata a los altares. La cantidad de documentos que se recogieron en los años 70, la labor que realizaron aquellos maestros historiadores, Luis Suárez y junto a ellos Vicente Rodríguez Valencia, que entonces estaba impulsando todas estas labores en la diócesis de Valladolid como canónigo, y luego, como Luis Suárez era medievalista en Valladolid,
y fue rector de la universidad, pues ahí estaba esta joven, Isabel del Val, con esta memoria de licenciatura sobre Isabel como princesa. Entonces fue un tiempo magnífico en el cual creo que habrá pocos procesos, además esa era una causa histórica, que se encuentren también documentados, y que haya además supuesto un avance para el conocimiento de la propia reina. Eso se lo digo como historiador. Y después, cuando en el 2004 se celebró el quinto centenario, o se conmemoró el quinto centenario de la muerte de la reina Isabel, también desde la comisión y desde la propia Universidad de Valladolid, porque ahí hubo un vínculo muy importante, desde el Instituto Universitario de Historia Simancas, la cantidad de congresos en esta parte de la monarquía y en otra parte de la monarquía, como eran las Indias, como es América, bueno, pues la cantidad de congresos que se celebraron y la cantidad de productos literarios y de productos científicos, sobre todo, que se aportaron. Después hay otro capítulo que Berta Bilbao, precisamente esa joven que se dirigió al Papa Pío XII, Berta Bilbao ya es de elevada edad, pero creo que seguirá viviendo, gracias a Dios. Pero entonces en el Congreso el testimonio es importante porque es la que se dirigió a Pío XII para decir, bueno, desde América para decir, bueno, ¿y qué pasa con Isabel la Católica, no? Y entonces es cuando desde Roma se pusieron en contacto o desviaron el tema, bien desviado en el buen sentido de la palabra, hacia la diócesis de Valladolid, porque todo tenía que realizarse desde la diócesis de Valladolid, porque la diócesis de Valladolid era el lugar donde había muerto Isabel la Católica. Entonces no era diócesis porque Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 y la diócesis se creó en 1595. Y Berta Bilbao pues escribe en este libro Isabel, Madre de América, lo recibido y aportado en la Iglesia y en la cultura. Un grandísimo especialista sobre catequesis y catecismo, que es sacerdote de la diócesis de Valladolid, Luis Resines Llorente. Con este segundo apellido también es importante porque es sobrino de don Daniel Llorente, que fue una autoridad muy importante en la catequesis en la primera mitad del siglo, bueno, él murió me parece que en los primeros años 70. Era un sacerdote de Valladolid y fue ecónomo de esta iglesia de San Miguel. Bueno, pues sobrino de don Daniel Llorente, Luis Resines Llorente, con una historia de la catequesis en España y en Castilla y León y en Valladolid, pues aquí nos habló de los catecismos y la evangelización en América. Es un capítulo realmente interesante. Interesante también la evangelización y culturización de América por Hernán Mathieu. El anterior arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza, que entonces era arzobispo de Valladolid, después fue primado de España, como saben, arzobispo de Toledo, pues don Braulio fue el prelado de esta diócesis en el tiempo de la conmemoración de esa muerte de Isabel la Católica y trabajó mucho para que desde la Iglesia de Valladolid fuese impulsada esta causa. Bueno, pues en este congreso y en este libro habla de las órdenes reformadas, agentes de evangelización. Antes les realizaba en esa lista el padre Willen de franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, más tarde los jesuitas. Bueno, pues fue muy importante porque el tiempo de la reina Isabel es el tiempo de la Reforma Católica. A mí me gustan un poco las palabras reforma y contrarreforma, son dos conceptos de la historiografía alemana del siglo XIX, sobre todo porque parece que todo empieza en 1517 con Lutero, y no, Lutero forma parte de ese ámbito de las reformas que tienen lugar en toda Europa y que en Castilla están protagonizadas por las propias órdenes religiosas apoyadas por la monarquía y especialmente, o bien en tiempos de Juan II, tiempos de Enrique IV hay que matizar más, y sobre todo con la propia reina Isabel. Isabel la Católica y las mujeres evangelizadoras fue la aportación que realiza y que realizó María del Rosario Sáez Yuguero,
que entonces era rectora, creo, de la Universidad, no sé si actualmente lo es, de la Universidad Católica de Ávila. Muy importante ese papel de las mujeres evangelizadoras y también el nacimiento de los distintos beaterios. Piensen ustedes que este congreso no era tanto un estudio sobre Isabel la Católica, sino sobre la proyección de Isabel la Católica hacia América. Isabel la Católica y los santos de la primera evangelización americana fue una aportación brillantísima de Guzmán Carriquiri, que actualmente está trabajando con el Papa muy cercano en la Comisión para América Latina. El actual obispo de Albacete y entonces obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Ángel Fernández Collado, que no es por nada, pero es historiador y por lo tanto es historiador profesional y ha publicado muchísimas cosas sobre la historia de la archidiócesis de Toledo, nos habló de algo que es esencial en esa relación entre la reina Isabel, entre Castilla y América: el patronato regio, impulsor de la evangelización y de sus obispos. Para luego, otro buenísimo amigo, profesor en Perú y formado en la Escuela de Americanistas de Valladolid, José Antonio Benito Rodríguez, habló, y aquí en el libro lo encuentran, de los concilios y sínodos de Santo Toribio en la evangelización de América. Naturalmente, Santo Toribio, se refiere a Santo Toribio de Mogrovejo, que es un obispo posterior a la reina Isabel la Católica, pero que es una figura esencial en el conocimiento del proceso de evangelización de América. Él va a morir en 1606, para que ustedes se sitúen, y nació en 1538. Pero es un ejemplo de primer orden de esa política de patronato ejercido por la monarquía. Es decir, cómo los reyes eligen a las personas adecuadas para ser obispos de las diócesis de América. Y algunas veces eran adecuadas y otras veces pues no eran tan adecuadas o no daban tantos frutos, porque lo peor que hay que hacer en un asunto histórico es convertirlo o en enormemente positivo, y entonces hacemos una leyenda blanca, o en enormemente negativo, y entonces hacemos una leyenda negra. Normalmente las acciones de los hombres y de las mujeres de la historia son con matizaciones de grises. Entonces, los historiadores sobre todo nos tenemos que acercar a todos los problemas históricos pues con una moderación, sosiego y equilibrio. Bueno, pues les hablan de eso, de esa presencia de Santo Toribio y del Tercer Concilio Limense. Claro, el Tercer Concilio Limense pues es un producto de esa relación y de lo que le importaba a la monarquía toda la cuestión de la evangelización de América. El muy recordado profesor Alejandro Rebollo Matías, fallecido en 2019, en agosto de 2019, en uno de sus últimos trabajos, desgraciadamente no lo ha visto plasmado, nos va a hablar en este libro de la influencia del arte y la arquitectura de los reyes católicos en Castilla y en América. Fue una comunicación, en este caso, magnífica. Nos puso al día, y yo creo que no ha habido demasiadas variaciones, el actual postulador, es postulador, ¿verdad? Postulador de la causa de Isabel la Católica, es un trinitario, Fray Javier Carnerero, causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Isabel I de Castilla. Manuel Reyes Ruiz, que es el deán del Cabildo, el capellán mayor de la capilla real de la Catedral de Granada, nos va a hablar del mensaje de la Capilla Real de Granada. Y una profesora que ha tenido incursiones tanto en el mundo de la historia como en el ámbito literario, histórico, cosa que a mí me admira, María Saavedra y Naraja, habló del cardenal Cisneros y la continuidad en la evangelización tras la muerte de Isabel I. Carmen Pareja Ortiz va a hablar también en este libro, fíjense que ya llevo 15 capítulos,
de la librería de la Reina Isabel la Católica y de algunas mujeres del Nuevo Mundo. Y Roberto Alonso, que nos acompaña, un buen amigo y amigo cofrade, se hace esta pregunta en su aportación. ¿Isabel I de Castilla será proclamada santa? Me he saltado un capítulo que es el capítulo que yo realicé en este libro y con el que yo quiero terminar. Pues no les voy a contar el capítulo ni les voy a hablar exclusivamente de la parte de mi libro. Esto sería todavía lo que dijo aquello de umbral, de hablar de mi libro. No, voy a hablar del capítulo de mi libro. Esto sería todavía más delito, ¿no? Pero umbral, como lo hizo también, nos ha ahorrado lo rojo que nos podemos poner los autores cuando hablamos de nuestras cosas. Pero fíjense, en aquel congreso de 5 días, el día intermedio, el miércoles, pues fue una excursión. Pero no fue una excursión para pasárnoslo bien, que nos lo pasamos bien, sino que fue una excursión como cuando se viaja. Es decir, cuando se viaja es una de las formas más bonitas de aprender. Además de leer, debemos viajar. Y además viajar en nuestra propia tierra, que es en un lugar donde viajamos muy poco. Nos vamos muy lejos, vamos a ver cosas muy bonitas, que está muy bien, ser muy internacionales, hablar muchos idiomas, pero nos olvidamos pues que hay que ir a Madrigal de las Altas Torres, entonces se llamaba Madrigal, no cuando nosotros estuvimos, sino cuando nació la reina Isabel, que hay que ir a Medina del Campo y descubrir Medina del Campo y descubrir su colegiata, esa colegiata que tuvo aspiraciones catedralicias, incluso sobre Valladolid. Aquí tenemos a la diputada. Menudo como fue aquello de Medina del Campo, la colegiata, es medinense además, aquella colegiata que cuando se crea la diócesis de Valladolid en 1595, pero si nosotros tenemos aquí esta colegiata fundada por Fernando el de Antequera y convertida en colegiata por Fernando el Católico, y maravillosa colegiata, maravillosa. Y hay que pasear por Valladolid, porque es que en Valladolid es que no nos enteramos de la ciudad en la que vivimos. Una anécdota que bueno, es contemporánea, la reina Isabel, y yo hablo el otro día que todavía, el domingo, cuando salió la patrona de Valladolid, por las calles de Valladolid, haya gente de edad que era de Valladolid que me preguntase a mí que qué virgen era esta. Miren, independientemente de que seas creyente o no creyente, y me parecían que las señoras eran habituales de la Iglesia, hombre, por favor, lea un poquito. Eso me demuestra que los historiadores tendemos que seguir repitiendo lo mismo, que no pasa nada. Yo me preguntaba esta tarde, ¿de qué les voy a hablar yo a estos señores? Yo creo que me voy a repetir mucho. No pasa nada. Hay que insistir mucho. Bueno, pues ese día estuvimos en Madrigal, en Medina del Campo y en Valladolid. Y entonces, a mí me pareció, ahí yo tuve un tira y afloja, porque yo me alargaba un poco escribiendo con la Comisión Isabel la Católica, pero bueno, al final les colé 70 páginas. Pues lo convertí en un capítulo y entonces hablé de cómo era Madrigal en 1451, de qué importancia tuvo Madrigal en las guerras de sucesión castellanas de Enrique IV, de cómo era ese convento de Nuestra Señora de Gracia de las Agustinas, afortunadamente una comunidad joven, por lo menos cuando fuimos, espero que hayan perseverado. Y es allí donde se encuentran las casas de la reina Isabel, donde nació la reina Isabel. Muy interesante la relación entre esas mujeres de la dinastía de los Trastámara y que profesaban esos pecadillos que tenía el rey Fernando el Católico y la reina Isabel se las aguantaba. Y bueno, pues ahí profesaron allí, vivieron allí otros pecadillos correspondientes de la reina Isabel la Católica en Madrigal, pero siempre la Casa Real ha tenido mucha importancia en el desarrollo de ese convento. Luego, bueno, yo variaba un poco el orden de aquel día, porque, claro, luego Valladolid
El matrimonio, y espero, ya voy terminando, el matrimonio de Valladolid es muy importante, porque bueno, ahí, como les ha dicho el padre Willen, ahí cambia todo, y hay una serie de circunstancias. No nos ponemos incluso de acuerdo cómo transcurrió ese 18-19 de octubre, no nos terminamos de poner de acuerdo de muchas otras cuestiones, si se enteraba o no se enteraba la reina, la entonces princesa Isabel, de la bula. Hace 2 años en el Museo Diocesano debatimos sobre ese tema. A mí no me parece tan trascendente, a la Iglesia le parece muy trascendente, pero es que los papas hacían utilización política de las bulas pontificias. Entonces, yo creo que era muy inteligente, yo creo que Isabel demuestra que era muy inteligente, a lo mejor canónicamente no es muy santa por eso, pero es muy inteligente haber hecho lo que realizaron, y esto se lo digo así en confianza, aunque como el padre Willen nos pone todos estos medios cinematográficos y después lo difunde por todos los sitios, pues fíjense el escándalo que voy a montar, pues me parece muy inteligente que falsificasen esa bula y se casasen, ¿no? Porque es que era la manera de salir de esa situación de atolladero. Porque por otra parte el Papa había hecho utilización política de una bula pontificia, como se ha hecho en numerosas ocasiones. No digo más porque si no, igual hasta me... Luego, en Valladolid, pues hablamos del Colegio de San Gregorio, porque es que Valladolid es un lugar excepcional para hablar de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. Por cierto, después de esa boda se fueron a Dueñas de viaje de novios, entre comillas, y ayer salía en el telediario que el Palacio de los Condes de Buendía de Dueñas está en ruinas. Ahí lo dejo. Después, el Colegio de San Gregorio y la figura de Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, que viene a Valladolid y funda esa institución tan importante. José Ignacio Hernández Redondo ha hecho hace poco tiempo un libro preciosísimo sobre el Colegio de San Gregorio. Colón en la Castilla isabelina, pues fue otro tema que me parecía muy interesante, cómo Colón estuvo deambulando, negociando por esta Castilla amplia que llegaba hasta Andalucía sobre las condiciones del viaje que iba a realizar. Y Colón finalmente muere en Valladolid, no llevándose bien con Fernando, pero teniendo la esperanza que hay unos nuevos reyes, Juana y Felipe, que llegan a Castilla. Y importante también la resonancia de los reyes católicos en las instituciones que definen a Valladolid. Aquí, sobre todo, me ocupé de la Chancillería, porque ya Juan II, el padre de la reina Isabel, establece finalmente la Chancillería en Valladolid. Y para que no se me enfade Inmaculada, pues termino el capítulo hablando de las presencias de Isabel y Fernando en Medina del Campo, que es una presencia esencial. Es que Medina del Campo, fíjense qué bien estaba todo distribuido. Hoy, si es que no puedo, hoy que he escuchado que fruto de esta futura descentralización que algunos decían en León que si se llevaban las Cortes a León, pues anda, que si tenemos que levantar el edificio de las Cortes y llevarlo a León, entonces todo estaba un poco más descentralizado, entre comillas. La gran capital política era Valladolid, sin duda alguna. A lo mejor tiene que seguir siéndolo hoy. La gran capital política, pero la gran capital económica, donde se dejaban los dineros y durante mucho tiempo ocurrió, incluso con el golpe que supuso la Guerra de las Comunidades, fue Medina del Campo. Así que no es nada extraño que en Medina del Campo hubiese importantísimos conventos, y aquí hablo de ellos, alguno de ellos titulado incluso El Real, como el de las Madres Dominicas, y hubiese también unas casas en las cuales finalmente la reina murió en 1504 y en la que llamamos el Palacio Testamentario, y que desgraciadamente está muy estudiado hoy, pero desgraciadamente no contamos pues con ese palacio. Le visitamos, ¿no?,
una parte, pero no contamos con lo que es el Gran Palacio, porque después Medina del Campo sufrió una importantísima crisis, pues que condujo a no conservar todos aquellos espacios. Bueno, pues esto es un poco, porque mis colegas entiendo que van a hablar de otras cuestiones y así nos lo hemos repartido. Esto es un poco el libro que hoy aquí presentamos, que yo les animo sin duda no solamente a comprarle, porque si le compran y no le leen, pues hacen un favor a la editorial y a la propia comisión, pero no cumplen la misión que tienen los libros, que es que nos hagan mejores. Nos hacen mejores porque nos hacen más cultos e instruidos, y además podemos hablar de más cosas, incluso podemos debatir de más cosas, incluso si cometemos errores y no tenemos la razón, pero podemos debatir, por lo menos podemos poner argumentos, y a la historia hay que ponerle, estoy convencido, argumentos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por esta invitación que tan generosamente me han hecho unos buenos amigos, porque desde que nos conocimos, tanto con José Luis como con la alcaldesa Ana Zurdo, pues hemos mantenido una buena relación que tenía su raíz precisamente en que una universidad joven, la más joven de Castilla y León, una universidad radicalmente distinta, como es la Universidad Isabel I, ya que no era presencial, sino que era digital, era online, y esto, antes de la pandemia, era un pequeño estigma, gracias a Dios, hoy superado, ¿no? Pero a partir de ahí pues nos conocimos, nos tratamos y ha sido su invitación que no he podido ni mucho menos que rechazar. Y mi invitación se debe, yo soy jurista, no soy historiador, pero la invitación yo creo que se debe en parte a la denominación de nuestra universidad, que se llama Universidad Isabel I. ¿Y por qué Isabel I y no Isabel la Católica? Es la primera cuestión que se nos plantea, ¿no? Y es muy sencilla, ¿no? La razón es por deferencia y por respeto a las universidades de la Iglesia, porque las universidades de la Iglesia, que nacen con base en el concordato, tienen una raíz distinta a las universidades de la sociedad civil. Las universidades públicas, hay tres tipos de universidades en España: las públicas, las de la Iglesia y las de la sociedad civil o privadas. Y tanto las públicas como las privadas nacen por ley votada por las Cortes Generales, bien del Estado o bien de las comunidades autónomas. Y las de la Iglesia, sin embargo, nacen en base al concordato. Por lo tanto, la razón era bien sencilla. Queríamos no confundir y, por deferencia y por respeto a las universidades de la Iglesia, nos llamábamos Universidad Isabel I. Pero esto no significa que la Universidad Isabel I sea una universidad laica, en el sentido que nada tiene que ver con la Iglesia, sino que yo la definiría como una universidad aconfesional, en el sentido que no se fundamenta en ninguna confesión, pero que, sin embargo, sí que está abierta al diálogo y a la colaboración con la Iglesia, máxime si tenemos en cuenta que el humanismo cristiano forma parte de los pilares no solo de nuestra historia, sino de la historia de Europa. Por lo tanto, la razón primera del nombre Isabel I en lugar de Isabel la Católica creo que queda suficientemente explicada. Por otra parte, ¿por qué Isabel I? Pues era un reconocimiento a lo que considerábamos que era la mujer más universal de nuestra historia, no solamente de la historia de Castilla y León, sino también de la historia de España. Y era una forma de ponerle en nombre de una mujer, como era la reina Isabel, reivindicar su figura, reivindicar sus valores, que
como iré exponiendo muy brevemente, eran valores que queríamos que también se atesoraran por parte de la universidad. Y los valores empiezan en pequeños detalles, pero que para nosotros eran importantes. La reina Isabel no estaba destinada a gobernar, ni mucho menos. Había 2 infantes por delante, ¿no? Yo voy a ser menos minucioso para no ocupar mucho la exposición. Pero que sí estaba preparada para gobernar. Y estaba porque tenía una formación holística, humanística. Sabía de retórica, de gramática, de filosofía, de historia, de pintura y también de lenguas. De lenguas por la condición materna, entre otras cuestiones, ya que su madre era portuguesa, con lo cual hablaba el castellano, hablaba el portugués, y también todos conocemos el vínculo que tuvo con Beatriz Galindo, que ha dado nombre a todo un barrio como era La Latina. Y se decía también de la reina que era capaz de leer y conocer de primera mano todos los textos en latín, lo que evitaba que pudiera ser engañada en alguna de sus intervenciones. Pero por otra parte también tenía otra nota muy importante. Era una mujer en un mundo de hombres. Había quienes, como el arcipreste de Talavera, se cuestionaban incluso que las mujeres estuvieran habilitadas para poder gobernar. Por lo tanto, esta nota de reivindicación de la condición de la mujer y de la igualdad de la mujer y de su capacidad total y absoluta para el gobierno y administración de todos los órdenes, hasta el supuesto de un reino, como fue lo que hizo la reina Isabel, era otro elemento que nos ponía sobre la mesa. Y además había otro elemento a mayores, es que las denominaciones de las universidades españolas están total y absolutamente masculinizadas. De las 80 universidades que hay en España, solo una, también en nuestra región, la Católica de Ávila, de Santa Teresa, llevaba el nombre de una mujer, el resto ninguna. Por lo tanto, nosotros también, esa masculinización de denominación era otro elemento que también nos impulsó a tener en cuenta y presente a la reina. Otro elemento era su compromiso inequívoco con la cultura. El compromiso, primero, apoyó a todos los niveles el desarrollo de la imprenta. El Internet, si me permiten ustedes, el Internet de la Edad Media. La imprenta era una nueva forma de comunicarse, de transmitir el conocimiento, pues fue pionera y apoyó su desarrollo total y absolutamente. Impulsó el comercio de libros. Fue y dictó numerosas disposiciones favorecedoras del mecenazgo. Y además potenció, cuidó y protegió a las universidades. Por lo tanto, su compromiso inequívoco por la cultura nos parecía que también era otro activo que hacía merecer que una universidad llevara el nombre de la reina. Otra cuestión que también nos inspiró era que era una mujer que nació y vivió en un mundo en transición entre la Edad Media y el Renacimiento, con todo lo que ello supone de cambios, de percepción, de valoraciones, de nuevos mundos que ya se ha puesto sobre el tapete. Pues muy semejante a lo que vivimos en nuestros días. Una profunda transformación, una profunda transición entre una sociedad industrial y una sociedad digital que lo está transformando todo. Está transformando nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comprar, nuestra forma de ir a las entidades financieras, de documentarnos, de estudiar. Por lo tanto, fue una reina en un mundo en transición que debiera llevar el nombre, una universidad que nacía para un momento de transición que apostaba por utilizar la tecnología para optimizar los procesos de transmisión del conocimiento. Pudiéramos hablar también de otros elementos de la política interior que lo justificaban, pero basta que hoy vamos a hablar de la evangelización de América, me voy a detener también en otro elemento de la política exterior de la reina. Hoy se nos llena a todo el mundo la boca de dos conceptos,
a las administraciones públicas, en cualquier foro, es la innovación y el emprendimiento como factor de evolución para el progreso. Y en las universidades nos preocupamos y muy mucho de las spin-off, las startups, las empresas tecnológicas. Bueno, pues había que ser innovador y emprendedor. Y la reina fue innovadora y emprendedora, hasta tal punto que lo que hoy se denomina modernamente como las rondas de financiación, cuando uno tiene una startup y tiene una buena idea y hay que sacarla adelante y tiene que conseguir cómo hace sus campañas de marketing, cómo actúa en la red, tiene que hacer rondas de financiación, pues eso fue lo que hizo Cristóbal Colón. Eso fue lo que hizo Cristóbal Colón para financiar su viaje a las Américas y encontró con una persona emprendedora, abierta, innovadora, que confió en él, le financió y apoyó este viaje. Y de este viaje dio lugar, a mí no me gusta decir nunca al descubrimiento, no descubrimos nada, estaban al encuentro de dos mundos. Por lo tanto, Isabel la Católica, que es la primera parte del libro, el título, tenía todos estos valores y atesoraba todos estos valores que bien la hacían merecedora de llevar el nombre de una universidad que nacía en nuestra comunidad. Pero habló que se producía el encuentro entre dos mundos. Y ese encuentro de entre dos mundos llevó, entre otras muchas razones y entre otras muchas consecuencias, a la evangelización de América. Y quizá, a veces, cuando seguro que se concibió esta obra, no se esperaba, o yo creo que no se tenía perspectiva, de la oportunidad de esta obra. Y la oportunidad es máxima en un momento de revisionismo histórico que pretende construir un nuevo relato sobre el papel de España en América, bajo el dominio de las corrientes, sobre todo de autores anglosajones. Se está replanteando el papel de España en América. Parece que tenemos que olvidar cómo fueron los procesos de colonización en África, o cómo lo han sido en Asia, o cómo lo han sido en el norte del continente americano. Y frente a los genocidios hubo mestizajes y también pluralismo cultural, como luego me detendré. Por lo tanto, la obra yo creo que tiene un criterio de oportunidad porque frente al revisionismo histórico existente nos vamos a dar cuenta que el proceso de evangelización tuvo muchas consecuencias positivas, no solamente para los ciudadanos españoles, para los indígenas, sino también para la humanidad. Y no seré yo quien cuestione, Dios me libre, la petición de perdón de los papas. Pero si analizamos las peticiones de perdón de los papas de los últimos tiempos, hay 3 peticiones de perdón sobre 3 temas. 3 temas que van a afectar, y si me permiten decirlo, son los lunares oscuros de la época del reinado de Isabel. La petición de perdón de los papas se han producido sobre la Inquisición. Lo hizo Juan Pablo II en 2004. Se ha pedido perdón por el tratamiento al pueblo judío, pero si bien por el Papa Francisco, pero si bien más bien concentrado en el periodo del Holocausto. Y el tercer perdón, del que tengo mis reservas, es, porque hay que leer entre líneas, como bien se ha dicho aquí, siempre que se lee a los jesuitas, por la conquista de América. Yo creo que pedir perdón es bueno. Y siempre deben ser condenables los abusos, los excesos, las torturas, las ejecuciones, las violaciones de los derechos fundamentales que se han producido en torno a estos 3 hechos: instituciones, pueblos, la Inquisición,
el pueblo judío y la conquista de América. Pero entiendo que plantearlo en estos términos contribuye muy poco a la verdad, a la concordia y al entendimiento, porque hacer análisis históricos y análisis complejos en función de modas o de maniqueísmos históricos, los buenos, los malos, los opresores, los oprimidos, los vencedores, los vencidos, siempre lleva a un planteamiento de confrontación y no de diálogo y constructivo. Y entiendo, junto con Luis Suárez, que tiene esa excelsa monografía sobre Isabel I Reina, Premio Nacional de Historia, que decía, no lo digo textualmente para contextualizar mi intervención, para comprender en sus delicados matices los hechos históricos, es necesario despojarse de los valores hoy imperantes y asumir los que eran propios, en este caso, en el siglo XV. Y quiero hablar muy brevemente y para terminar de la Inquisición, de la expulsión de judíos por parte en el periodo de la Reina y de la evangelización de América. Con respecto a la Inquisición, hoy un axioma del mundo contemporáneo, democrático, es que un hombre es un voto. Hoy no nos lo cuestionamos. Es una cosa, bueno, a mí me lo cuestionó un alumno una vez en clase, me acuerdo perfectamente, pero bueno, pero hoy es un axioma que no se cuestiona. Como no se cuestionaba la gente del siglo XV que un hombre es una fe. Un hombre es una fe. Y el poder real estaba al servicio de la unidad religiosa. No nos olvidemos que convivía entre religiones, los musulmanes, los judíos, los cristianos, pero un objetivo real era conseguir la unidad religiosa. Y el poder real estaba al servicio de esa unidad religiosa. Y por otra parte, al objetivo de alcanzar esa unidad religiosa estaba la Inquisición. Pero la Inquisición no era una institución de la monarquía. La Inquisición es una institución de la Iglesia, que, entre otros extremos, y llevo el agua a mi molino, lo que hacía era un procedimiento, me permiten, como un procedimiento judicial, especial, inquisitorio, en el que no cabían ni recursos ni apelaciones ante la corona. Por lo tanto, la Inquisición es una institución de la Iglesia, no una institución de la monarquía, no una institución de la reina. Si bien es cierto, hay que decirlo, que apoyó, y llegaron a decir los reyes católicos que era buena y santa la Inquisición, apoyaron que era buena y santa, al servicio de ese valor, de ese axioma preponderante en el siglo XV, que era la unidad religiosa. La expulsión de los judíos. La expulsión no se produjo de todos los judíos no conversos. Ese es el primer matiz importante. En segundo lugar, detrás de ello, late, que nos hablaba José Luis en su intervención, la obediencia al Papa. El axioma de la unidad religiosa. Porque si analizamos el conjunto del contexto del periodo del reinado de Isabel y Fernando, nos damos cuenta que en sus primeros años dictaron normas protectoras de los judíos. Normas protectoras de los judíos, como por ejemplo, como se intentó en Medina, en el Burgo de Osma, en muchos sitios que se trataba de decir que las deudas que se tenían con los judíos no había que pagarlas. Y los reyes garantizaron que sí que tendrían que pagarse esas deudas. Pero ocurrió algo también muy singular en todo el proceso de expulsión. Es el único proceso de expulsión en Europa de un pueblo, de parte de un pueblo, los no conversos, en el que los expulsados se les conserva sus propiedades inmobiliarias y se les da un tiempo para que lo vendan.
no se permite que las deudas que tienen de comercio y de servicios se supriman y pueden cobrarlas. Y se les protege incluso en la salida para que aquellos bienes que llevan no sean por bandidos, forajidos, atracados. Por lo tanto, sí que es un borrón, pero hay que interpretarlo y valorarlo en la clave del contexto. Está la Inquisición, está el valor de la unidad religiosa, está la presión de la Iglesia, hay una serie de factores que también tenemos que tener en cuenta. Y por último, la evangelización. No voy a entrar en todo el proceso de evangelización, porque como me han dicho que tengo que también contribuir a la venta del libro, si ustedes quieren enterarse cómo fue la evangelización, compren el libro y lo lean. Entonces, como si quieren, yo cuando tenía un tema interesante en clase, digo tenía porque ahora con mis obligaciones académicas me dejan muy poco tiempo, decía, si este tema les interesa de verdad, no se pierdan la siguiente clase. Pues aquí les digo, si este tema les interesa de verdad, no se pierdan la lectura del libro. Bueno, pero la evangelización, que lo dejo para su lectura, no me resisto a recordar en este proceso las leyes de Burgos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos en ese encuentro con la civilización de los indígenas? Pues que se organiza un gran debate, un debate que también nos hace referencia al contexto, un debate en el que participaron teólogos, filósofos, juristas, y el debate era ni más ni menos que si los indígenas eran bestias o animales o eran personas. Esto es lo que se discutía. Y fruto de todos esos debates, y ya fallecida la reina, se aprobaron las leyes de Burgos. Y las leyes de Burgos lo que dicen es, entre otros muchos extremos, que, primero, son personas y además se les considera súbditos de la corona. Y al considerarles súbditos de la corona de Castilla, se les aplican los derechos y libertades y fórmulas de protección que se establecían. Por lo tanto, las leyes de Burgos fueron, como sí se ha reconocido con posterioridad, un embrión de la futura Declaración de los Derechos Humanos y fueron también un embrión del multiculturalismo y del universalismo que hoy tenemos, en el que el derecho internacional y la globalización, no solamente de las normas, sino también de los mercados, tiene su antecedente en estas leyes de Burgos que precisamente protegían los derechos humanos. Por todo ello, no me quiero extender más, quiero felicitar a todos los autores, quiero felicitar al coordinador, a José Luis, por el acierto, por la oportunidad de la obra, porque si somos capaces de leerla trascendiendo justamente los hechos históricos, nos daremos cuenta que tiene un valor universal como el que tenía la reina y el legado que nos ha dejado hasta nuestros días y que hemos querido honrar su memoria dándole nombre a nuestra universidad. Muchas gracias. Cuando Dios, en su cielo soberano, imaginó la reina más señera, buscó el molde más fiel y más humano y decidió crearla en primavera. En madrigal halló con qué la hiciera y entregado a su oficio de artesano, puso el trigo en su noble cabellera y en sus ojos el cielo castellano. Y fuiste tú, Isabel, y en tu persona altas torres trenzaron la corona, sabia y fuerte, magnánima y sencilla. Por eso, unida a ti en honor y fama, Madrigal con orgullo te proclama Madre de España, Reina de Castilla.
señor obispo de Cuatro Ermitas, director de la Comisión pro Beatificación de Isabel la Católica, ilustres maestros que me habéis precedido en la utilización de la palabra, siempre he venido gustoso a Valladolid. Desde hace muchos años y durante muchos años he venido acompañando y dirigiendo a mis alumnos desde el Instituto de Talavera de la Reina, donde he sido 34 años catedrático de lengua española y literatura, y un entregado entusiasta también, lógicamente, a la historia. Talavera tiene cosas muy interesantes que le unen con Valladolid. El personaje fundamental, después quizá de Fernando y antes de Fernando, para la reina Isabel fue Fray Hernando de Talavera. No se puede entender a la reina Isabel sin Fray Hernando de Talavera, siendo prior de Prado aquí en Valladolid. Título que ha dado tanta fama, ¿verdad? También, que hoy es el monasterio de Prado, es la Consejería de Cultura. Ahí están las primeras bulas y las primeras imprenta que se instala en Castilla. Es muy difícil distinguir dónde llegan las decisiones de Isabel y cuáles son las decisiones de Fray Hernando, al que ella estaba entregada espiritualmente y moralmente, porque la espiritualidad y la moralidad de Fray Hernando eran impecables. Incluso cuando la presión del Papa a la reina era hostigosa para instalar el Tribunal de la Inquisición, y en las cartas se le insiste que no tenga escrúpulos en aceptar tam pium opus, una obra tan santa, certe necessarium, y verdaderamente necesaria, y una y otra vez insiste, y la reina se resiste, sin duda aconsejada por Fray Hernando, que no quería que la Inquisición episcopal medieval derivase en lo que desgraciadamente terminó siendo. Y la reina, la bula fundacional, la guardó en un cajón de su escritorio y estuvo durante 2 años, mientras Fray Hernando trataba de corregir aquel grupo hereje de Sevilla que estaba lanzando libelos y estaba blasfemando contra la religión católica. No lo pudo conseguir, mal que le pesó al propio Fray Hernando, pero fijémonos, cuando muere la reina Isabel, la Inquisición, que entonces adquiere una virulencia verdaderamente demoníaca, aquel lucero que fue aquel inquisidor a quien Pedro Martí le llama Luciferus, desencadena una persecución contra el propio Fray Hernando. Y le dice Fray Hernando, y no me duele por mí, sino por aquella, por ella, por la reina. Le dolía el proceso que se levantó contra él por obstruir la Inquisición. Y si hubiese podido aquel Luciferus, aquel inquisidor, había incluso procesado a la reina Isabel por haber tratado durante el tiempo que pudo de evitar que se instaurara la Inquisición. Fray Hernando siempre me ha atraído su figura y la visita aquí al monasterio de Prado. Pero también Fray García de Loaysa. Se ha hablado aquí de las leyes de Burgos, que son una antesala para las más perfectas leyes nuevas de 1543, de aquí, de Valladolid. Las leyes nuevas que convoca precisamente Fray García de Loaysa a raíz de las denuncias de su compañero de orden, Fray Bartolomé de las Casas, y a quien él
a instancias de Fray Bartolomé, pues le presenta a Carlos V, ¿verdad?, que al contarle aquellos horrores que contaba Fray Bartolomé, estuvo a punto de desistir de la conquista y porque sus escrúpulos creía que tenía que condenarse, etc. Y Fray García, que era el director espiritual de Carlos V, pues le anima a que siga en esta obra evangelizadora y ese monumento auténtico que son las leyes nuevas, y donde intervienen aquí hombres tan importantes como Diego de Covarrubias, de Toledo, el hijo de Alonso de Covarrubias, que era obispo de Segovia, y que pronuncia por primera vez en la historia de omnes homines liberos esse natura docet. La naturaleza enseña que todos los hombres son libres. Por primera vez se pronuncia en Valladolid Diego de Covarrubias, en aquellos encuentros que alumbraron las leyes nuevas y que fueron organizadas por Fray García de Loaysa en el Colegio de San Gregorio, del que él era prior. Llegó a ser general, había sido general también de los dominicos. Pero es que también cuando vengo a Valladolid me encanta siempre. Claro, es que no pueda visitar lo que es ahora el Palacio de la Diputación, en cuyo hall, en cuyo zaguán, eso de hall, ¿verdad? Qué bonito suena, zaguán en Castilla, están esas cerámicas de Ruiz de Luna, que son una maravilla. Pero también me gusta entrar en la universidad, y ver esos zócalos también y esa maravilla de las cerámicas también de Ruiz de Luna aquí en Valladolid. Bueno, esto no pensaba decirlo, me dijiste que hablara un poco del acontecimiento que hoy evocamos o rememoramos del matrimonio de Isabel y Fernando aquí. Yo creo que está tan conocido el asunto que, bueno, por lo menos hacer un recuerdo. Toda la entrada directa ya de Isabel en la historia política de Castilla tiene lugar, como sabéis, en septiembre de 1468. Cuando tienen lugar los pactos de Guisando. Ahí es cuando, con motivo de la proclamación de princesa heredera de Castilla, pues ya adquiere una importancia, pues, después del rey. Ella es el personaje más importante de Castilla, de golpe y porrazo. Tras la muerte de su hermano, ella se convierte en el personaje más importante de Castilla y donde están puestas todas las miras para una posible sucesión, porque había bastantes años de diferencia entre su hermano Enrique y ella. Claro, los nobles que habían disputado incluso el trono al propio Enrique IV, que habían organizado esa farsa en Ávila, donde buena parte de ellos habían pasado con la espada, le habían cifrado en un muñeco y allá iban con la espada y al golpe de puto a tierra, pues le daban con la espada hasta que le deshicieron, como destronándolo, ¿verdad? Y en su lugar coronaron al hermano pequeño de Isabel. Por eso cuando se habla es que Isabel usurpó el trono a su sobrina Juana la Beltraneja, no, si la situación venía de antes, si el litigio lo habían desencadenado los nobles antes con el heredero, el posible heredero, con Alfonso, ¿verdad? Ella lo que hizo precisamente fue, no, aquí a mí ya no me nombréis reina, ni yo voy a litigar con mi hermano, llegad a un acuerdo, y, bueno, que sea yo la sucesora, ¿de acuerdo? Pero el rey seguirá siendo Enrique. Bien, esos acuerdos se toman en Guisando y se firman en Casarrubios, hoy Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo,
donde inauguramos también un busto de Isabel la Católica, un monumento de Isabel la Católica, que tiene un soneto mío también allí. Yo soy el de los sonetos de la reina Isabel, el de los poemas, porque este que os he recitado en Madrigal está tanto en la alcoba como en el monumento que hay allí en el parque a la entrada, que lo pusieron en bronce, ¿verdad? Y en Medina, en el Palacio Testamentario, hay un soneto mío también a la muerte de la reina Isabel la Católica, que sucedió en ese lugar. Bueno, pues en Casarrubios también con ese motivo, ¿verdad? Y también otro en Guadalupe, en el busto que inauguramos allí, del busto de la reina Isabel a la entrada de la hospedería en Guadalupe. Bueno, bien. Lo cierto es que la reina Isabel, pues entonces es la niña bonita de Europa. Ahora resulta que todos quieren casarse con ella. Pero va a haber una cuestión de Estado, de intereses de Estado, ¿no? Que, bueno, pues, Enrique, el marqués de Villena, etc., quieren casarla con el portugués, con el rey portugués, con Alfonso, que es 20 años mayor que ella. Y bueno, también hay otro aspirante, que es el duque de Guyena, por parte de Luis de Francia, del rey de Francia, que quiere que sea también su pariente, su hijo, el duque de Guyena, que se case con Isabel, ¿no? Isabel lo rechaza tanto a uno como a otro y, bueno, muestra su predilección, como sabemos, por su primo Fernando, que es de su misma edad, es un año más pequeño que ella, pero bueno, prácticamente de la misma edad, que para los intereses del reino, como ella explicará después en una carta, para los intereses del reino de Castilla, pues supondrá la unión con la corona de Aragón, cosa que no querían de ninguna manera ni Enrique, que prefería la unión con Portugal, ni Luis de Francia, que quería la unión con Castilla por la enemistad con Fernando. A Fernando y a Aragón no los pueden ver ni los portugueses ni los podían ver los franceses. Y precisamente, casualmente, hay un sector de la nobleza castellana muy importante. Bueno, todo esto nos llevaría demasiado lejos, no vamos a insistir en los pormenores. Ella, no obstante, por su formación y sus escrúpulos, consulta con los nobles, que le son más, con su tío, por supuesto, don Fadrique Enríquez, que es el almirante de Castilla, claro, que es abuelo de Fernando el Católico y que es tío de ella y que es uno de los que, por supuesto, está maquinando ya bajo cuerda el matrimonio. Y sobre todo consulta también a los frailes y en los conventos donde ella frecuentaba, también que recen por ella y ya tanto tardaba en decidirse que don Gutiérrez de Cárdenas, que la tiene acogida en su palacio en Ocaña, porque entre los pactos de Guisando se había acordado eso, pues le dice: señora, decídase ya, déjese de tantas oraciones y decídase ya, porque esto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero faltaba, como muy bien don Vicente Rodríguez Valencia, al que yo prefiero seguir en este asunto, le faltaba la decisión pontificia sobre el tema al que ha aludido antes mi predecesor Burrieza, sobre el tema de la dispensa. Por ser primos de segundo grado era necesaria esa dispensa, lo cual, aunque no hubiese dispensa, no invalidaba el matrimonio. El matrimonio es el consentimiento de los dos contrayentes, ni más ni menos. Y ahí no hay ningún impedimento, que ella misma lo dice después en la carta, ¿no? Pero además ella tiene la conciencia tranquila porque viene el nuncio que viene de parte del Papa, trae, informes secretos y en secreto trata con ella. El Papa, como se nos ha dicho muy bien, no puede conceder la bula. No puede conceder la bula porque es un hombre débil que tiene que
lavar y guardar la ropa, y las presiones de Portugal, el rey de Portugal, las presiones del rey de Francia, que si concede la bula le amenaza con un concilio. En fin, lo que no quieren ellos es que Castilla se una con Aragón, porque entonces son invencibles para los franceses y para los portugueses, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no puede conceder la bula, pero don Antonio de Beneris, el emisario, el nuncio, tranquiliza la conciencia, como ella explicará, ¿no? Mi conciencia quedó tranquila, en todo está tranquila con el señor nuncio, viene a decirnos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿a qué vino el amaño de la bula? Bueno, pues es que, claro, en el acto del matrimonio, todo el mundo sabe que son primos segundos, todo el mundo, todos los nobles saben, y lo normal en esos actos era leer la bula de dispensa. Entonces se echa mano entre el nuncio del Papa, Antonio de Beneris, y el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo, son los que arman lo que llamó don Vicente Rodríguez Valencia esa ficción de derecho. Esa ficción de derecho que es, bueno, pues simular una bula del Papa Pío II, una bula del Papa Pío II, para leerla en público. Y todo el mundo, pues muy bien, qué bien, no hay ningún escándalo. La promesa del Papa es que la bula se puede enviar después de realizado el matrimonio, porque la bula no es imprescindible para la realización del sacramento y la efectividad del sacramento, ¿verdad? Bueno, pues esa es la ficción de derecho que se hizo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya me queda poco tiempo y lo que voy a hacer va a ser, como lo tengo narrado en verso y lo he traído aquí como recuerdo y obsequio para todos ustedes, don José Luis, ¿quiere usted ser tan amable de repartir con alguna persona? Jonathan. Está aquí Jonathan. No, se reparte. No, hombre, alguna persona no vais a. No voy a repartirlo yo, perdón. Sirva voy a esto. decir Sí. que el próximo 10 de... ¿Qué día es? Lo de Alhama, el día... 22. El próximo 22, yo no puedo estar, va a ir en representación de la Comisión de Isabel la Católica. Fijaros en lo que voy a decir. Están quitando monumentos de la reina, pero también se ponen monumentos. Y el 22, ¿no? 22 inaugura en Alhama de Granada un monumento a Isabel la Católica, que nos han invitado a todos, el ayuntamiento, los autores, los promotores, y estará en representación de la comisión que le he nombrado yo, que bajara José María Gómez y Gómez. Deciros también que el 10 de noviembre, ahí sí que estaré yo en Granada, se cumplen los 500 años que bajó el nieto de los Reyes Católicos, Carlos V, los restos que estaban enterrados en el monasterio de San Francisco, el Real de la Alhambra de Granada, a la Capilla Real. La Capilla Real es lo que primero se construye, luego vaya distintas etapas de la catedral, ¿no? Entonces, el día 10 de noviembre se cumple 500 años de la bajada de los restos de los Reyes Católicos, donde descansa ya de una manera definitiva en la Capilla Real. Y ya estaremos, hay una serie de actos que duran varios Muchas gracias. Toma, Cuando quieras. José Luis, toma. Esto es para ti. Muchas gracias. Sí. Bueno, voy a resumiros en verso, leeros este romance de las bodas de Isabel y Fernando. Romance de las bodas de Isabel y Fernando. Dice así: presa se siente Isabel en su retiro de Ocaña, en la casona palacio de don Gutiérrez de Cárdenas. Allí le llegan las nuevas de que pretenden casarla el rey y sus partidarios con quien a ella no agrada. Alfonso de Portugal,
sino con Carlos de Francia. Tales son los pretendientes que para ella preparan. Presa se siente Isabel en su retiro de Ocaña, en la casona palacio de don Gutiérrez de Cárdenas. Allí en secreto le llegan las noticias deseadas del príncipe don Fernando, con quien desea ser casada. Firmadas las condiciones que habían sido convenidas, partióse el joven Fernando para tierras de Castilla. En tanto, doña Isabel, en Ocaña retenida, salió gozosa a su encuentro, con escolta protegida. A ver la tumba de Alfonso, Isabel dijo que iba, y así llegó a Madrigal, donde su madre vivía. Fernando, desde Aragón, muy en secreto venía, cual pobre mozo de mulas, por trochas muy escondidas. Pasaron recios peligros, pues el rey los perseguía. Por fin a Valladolid llegaron, tras varios días. Allí en el sobrio palacio que los Vivero tenían, se vieron por vez primera, con emoción contenida. Entre su gente de guardia, Fernando oculto venía. Isabel no le conoce, dudosa está e intranquila. Allí habló don Gutiérrez: alzad, señora, la vista. Ese es vuestro don Fernando, señor y rey de Sicilia. Los jóvenes se miraron con la color muy subida y con los ojos se hablaron: vos sois mi amor y mi vida. Don Gutiérrez mostró altivo la corona de Castilla y el collar de los Balajes que Aragón les ofrecía. Allí habló el joven Fernando: bien oiréis lo que decía. Nadie mejor que vos, flor de Castilla, puede lucir sobre su augusta frente esta corona de oro refulgente que sobrepuja toda maravilla. Y este collar magnífico, trenzado de balajes, color violáceo y rosa, que mi madre llevó y que yo he heredado, también es para vos, reina y esposa. ¿Y qué más puedo daros, dueña mía, sino poder y estados a porfía? Yo os ganaré Castilla en noble guerra, en dura lid yo os ganaré Granada, y porque seáis la reina más loada en la extensión redonda de la tierra, yo pondré en vuestros brazos el blasón de Valencia, de Italia, de Aragón. Isabel se sonrojó como una rosa encarnada. Cuando por fin se repuso, de esta manera le hablaba: porque eres el más próximo a la flor de mi edad, porque eres de mi misma estirpe castellana, porque es tu hablar sincero y tu apariencia ufana, porque eres excelente en gracia y en verdad, porque así inicia España la anhelada unidad, porque así fincará firme la fe cristiana, porque abrirás al mundo nueva ruta oceana, porque traerás al reino la justicia y la paz. Aquí, en Valladolid, casas de Juan Vivero, me entrego a ti, Fernando, como esposa y princesa, y ante el pueblo pronuncio con el alma: sí, quiero. Bendiga Dios y guarde esta feliz empresa. El 19 de octubre, qué feliz amanecía. Las casas de Juan Vivero, qué gallardas relucían. Tapices y reposteros, pendones de seda fina, bordados escudos de armas de las paredes pendían. Se casa doña Isabel, la princesa de Castilla, con el joven don Fernando, flamante rey de Sicilia. Vierais en veste de gala la nobleza más castiza, caballeros castellanos y notable clerecía. Don Alonso, el arzobispo que en Toledo residía, los sagrados esponsales rubricaba y presidía.
Valladolid fue una fiesta. La gente humilde y sencilla por las calles y las plazas bailaba y se divertía. Aquella noche, en la alcoba de testigos concurrida, consuman su matrimonio los príncipes de Castilla. Muchas gracias.